Capítulo 4, quinta parte. Decius, cuyo reinado duró poco más de 2 años, del año 249 al 251 después de Cristo. Decius era un hombre más o menos del modelo de Trajano y Marco Aurelio, dedicado a Roma, sus leyes y sus instituciones. Su serio empeño fue recuperar la disciplina romana y la virtud romana de tiempos pasados. Por tanto, uno de los primeros actos de su reinado fue revivir la oficina de censura. La elección del censor quedó en manos del Senado y como resultado, Valeriano fue elegido por unanimidad. El discurso que pronunció Decio por la investidura de Valeriano con la insignia de su oficio permitirá al lector formarse una estimación del ideal que este emperador se había formado para sí mismo en materia de gobierno. Él dijo: Feliz Valeriano, feliz de la aprobación general del Senado y de la República Romana. Acepta la censura de la humanidad y juez de nuestros modales. Seleccionarás a los que merezcan seguir siendo miembros del Senado. Restaurarás el orden ecuestre a su antiguo esplendor. Mejorarás los ingresos, pero moderarás las cargas públicas. Distinguirás en clases regulares las diversas e infinitas multitudes de ciudadanos y revisarás con precisión la fuerza militar, la riqueza, la virtud y los recursos de Roma. Tus decisiones tendrán fuerza de ley. El ejército, el palacio, los ministros de justicia y los grandes oficiales del imperio, todos están sujetos a tu tribunal. Ninguno está exento, excepto los cónsules ordinarios, el prefecto de la ciudad y el rey de los sacrificios. Y mientras ella conserve su castidad inviolada, la mayor de las vírgenes vestales. Incluso estos pocos que no deben temer la severidad solicitarán ansiosamente la estima del censor romano. Con tales puntos de vista, de las necesidades públicas y de su deber como emperador de restaurar la pureza de la antigua disciplina romana, solo podía ser que los cristianos sintieran primero los efectos de sus esfuerzos, porque al negar a los dioses y repudiar la religión romana y su negación del derecho del Estado a interferir en su ejercicio o profesión religiosa, fueron colocados como el primero de los enemigos del pueblo romano. En el año 250, la persecución empezó. Se ordenó una búsqueda rigurosa de todas las personas que se sospechaba que se negaban a ajustarse al culto romano, con el objeto de obligarlos a volver al ejercicio de las ceremonias de la religión romana. Cuando fueron encontrados, si se negaban, las amenazas eran primero en ser utilizadas y si eso fracasaba, se aplicaba tortura y si fracasaba, se infligiría la muerte. La persecución comenzó en Roma y como había habido un largo periodo de paz, muchos de los profesos cristianos se habían vuelto mundanos y pensaron más en aumentar sus posesiones terrenales que en cultivar las virtudes cristianas. Cipriano, obispo de Cartago, que vivió en ese momento y fue ordenado a muerte solo unos años después, dijo: olvidando lo que los creyentes habían hecho antes en los tiempos de los apóstoles, de lo que siempre debía hacerse, ellos, con el ardor insaciable de la codicia, se dedicaron al aumento de sus propiedades. Inmediatamente después de la emisión de este edicto, un gran número de ellos abandonó su profesión, cuya pronta obediencia animó al emperador a suponer que sería una tarea fácil para suprimir por completo la fe cristiana. Los mismos obispos habían dado a la gente un ejemplo en el mundo degenerado, porque Cipriano dice de ellos: entre los sacerdotes no había devoción de religión, entre los ministros no había una fe sana, en sus obras no había misericordia, en sus modales no había disciplina, en los hombres sus barbas estaban desfiguradas, en las mujeres su tez estaba teñida, los ojos estaban falsificados de lo que la mano de Dios los había hecho, su cabello estaba teñido de falsedad,
Se utilizaron fraudes astutos para engañar los corazones de los significados simples y sutiles para burlar a los hermanos. Se unieron en el vínculo del matrimonio con los incrédulos, prostituyeron a los miembros de Cristo a los gentiles, jurarían no solo precipitadamente, sino incluso más, jurarían en falso, despreciarían a los que estaban sobre ellos con hinchazón altiva, se hablaban mal unos de otros con veneno en su lengua, se peleaban unos con otros con obstinado odio. No unos pocos obispos que debían dar tanta exhortación como ejemplo a otros, despreciando su mandato divino, se convirtieron en agentes en negocios seculares, abandonaron su trono, abandonaron a su pueblo, vagaron por extranjeras provincias, cazaban los mercados en busca de mercadería lucrativa, mientras los hermanos pasaban hambre en la iglesia. Buscaban poseer dinero de tesoros, se apoderaron de las propiedades mediante astutos engaños, aumentaron sus ganancias, multiplicando las usuras. Al ver entonces que tanta gente había renunciado a su profesión y creyendo que la influencia de los obispos fue en gran medida la causa de la existencia y difusión del cristianismo, y ver el carácter de muchos de ellos así mostrados, los esfuerzos de Decio se dirigieron primero a ellos con la esperanza de que si su influencia era comprobada, sería fácil restaurar el culto romano, pero no se pudo lograr que tuviera éxito. Si un obispo era encarcelado o desterrado, solo unía su rebaño más cerca de él. Si lo mataban, con su ejemplo solo se animaba a los demás a ser más fieles a su profesión. Y así, aunque la persecución comenzó con los obispos, pronto abrazó al pueblo y aunque tuvo su inicio en Roma, pronto se extendió por todo el imperio. Así comenzó la primera persecución imperial que había estado en la ciudad de Roma desde la de Nerón, y la primera que realmente se extendió por todo el imperio. Donde quiera que se publicó el edicto, la idea fue siempre con medidas suaves primero, si era posible, restaurar el culto romano en todas partes, y solo cuando fracasaron las medidas más suaves se emplearon las más severas, incluso hasta la muerte. Al estar tan extendida la persecución deciana, fue por tanto la más severa que alguna vez haya sido infligida a los cristianos por cualquier emperador. Sin embargo, duró solo unos 2 años, ya que el emperador perdió la vida en una batalla con los godos en diciembre del año 251. El autor de la siguiente de las 10 persecuciones fue Valeriano, quien se convirtió en emperador en agosto del año 253 después de Cristo. Al principio fue favorable a los cristianos. De hecho, Dionisio, citado por Eusebio, dice que nunca hubo ninguno de los emperadores ante él tan favorable y benévolamente dispuesto hacia ellos, que en el comienzo de su reinado él los recibió claramente con excesiva cortesía y amistad, y que la casa del emperador estaba llena de personas piadosas y era, de hecho, una congregación del Señor. Esto probablemente sea algo extravagante, pero es muy evidente que el emperador era amigo de los cristianos al comienzo de su reinado. Esta indulgencia continuó hasta el año 257, cuando su conducta hacia ellos se invirtió. Pero como Decius esperaba poner fin al cristianismo sin el empleo de medidas violentas, primero se esforzó por obligar a los líderes de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos a renunciar al cristianismo, esperando que el pueblo siguiera su ejemplo. A falta de esto, luego prohibió que mantuvieran reuniones. Asimismo, fallando en esto, se emitió un edicto en el año 258, ordenando que fueran ejecutados de inmediato. Los senadores y caballeros cristianos iban a ser privados de su rango y propiedad, y si aún perseveraban, serían decapitados. Las mujeres de rango que fueran cristianas serían privadas de sus propiedades y desterradas. Sixto, el obispo romano, y 4 diáconos de la iglesia en Roma fueron ejecutados bajo este edicto en agosto.
Esta persecución terminó en el año 260 después de Cristo, cuando Valeriano fue hecho prisionero por el rey de Persia. Fue sucedido en el imperio por su hijo Gallienus, que no solo puso fin de inmediato a la persecución, sino que emitió un edicto que reconocía el hecho al cristianismo como una de las religiones legales del Imperio Romano, ordenando que se restauraran las propiedades de la Iglesia, porque nadie, salvo los organismos legalmente existentes, podrían mantener legalmente las propiedades. Sin embargo, este hombre que demostró ser tan amigo de los cristianos como para legalizar su religión, estaba muy poco detrás de Maximino en su crueldad hacia todos menos los cristianos. Durante su reinado surgieron 19 usurpadores en diferentes partes del imperio, de los cuales no hubo ni uno que gozó de una vida en paz o murió de muerte natural. Galieno fue tan afortunado de triunfar sobre todos ellos, sin embargo, sus esfuerzos mantuvieron al imperio en un estado de fermento constante, y la disposición de Galieno hacia todos puede ser recogida de un comando que emitió con respecto a un tal Ingenus, que asumió el cargo de emperador en la provincia de Illyricum. Cuando la revuelta fue sofocada, Galieno escribió a su ministro allí estas palabras: no es suficiente que extermines a todos los que han aparecido armados. La oportunidad de la batalla podría haberme servido de igual manera. El sexo masculino de todas las edades debe ser extirpado, siempre que en la ejecución de los niños y ancianos pueda idear medios para salvar nuestra reputación. Que muera todo el que ha perdido una expresión, que ha entretenido un pensamiento contra mí el hijo de Valeriano, el padre y hermano de tantos príncipes. Recuerda que Ingenus fue nombrado emperador. Desgarra, mata, corta en pedazos. Te escribo de mi propia mano y te inspiraría con mis propios sentimientos. Esta es una muestra de cosas en 19 partes diferentes del imperio. Se verá que bajo Galieno, como bajo algunos de los otros que hemos nombrado, aunque los cristianos no fueron molestados, eran casi las únicas personas en el imperio que lo eran. El siguiente en la lista de los 10 perseguidores es Aureliano, quien se convirtió en emperador en el año 270 después de Cristo. Su persecución, como la de algunos de los de la lista, es un mito. Lejos de que Aureliano fuera un perseguidor o un enemigo de los cristianos o alguien a quien temían, los propios obispos apelaron a él en una de sus intensas controversias. Pablo de Samosata era obispo de Antioquía y, como muchos otros obispos de su tiempo, asumió un estilo y una arrogancia convirtiéndose en un emperador de Roma en lugar de un servidor de Cristo. Fue acusado de herejía y juzgado por un consejo de obispos que lo declararon depuesto y nombraron a otro para ocupar su lugar. Aunque fácilmente podrían pronunciarlo depuesto, otra cosa era destituirlo de hecho. Paul celebró su obispado a pesar de ellos. El consejo luego apeló a Aureliano para hacer cumplir su decreto y obligar a Paul a desocupar el obispado. Aureliano se negó a decidir él mismo la cuestión, pero lo refirió al obispo de Roma, diciéndole que quienquiera que los obispos de Roma e Italia decidieran fuera la persona adecuada, debían ocupar el cargo. Decidieron contra Paul y Aureliano no lo obligó a renunciar a su asiento. Después, sin embargo, en el último año de su reinado, como resultó ser, Eusebio dijo que Aureliano fue persuadido de levantar persecución contra los cristianos y se difundió el rumor en el extranjero, en todas partes. Sin embargo, antes de que se emitiera un decreto, la muerte lo alcanzó. Esta es la historia de Aureliano como uno de los perseguidores, y esta es la historia de la 9ª persecución. La 10ª persecución, la de Diocleciano, fue en verdad una persecución. No nos detendremos en ello aquí, porque habrá que mencionarlo plenamente en otro lugar.
La evidencia aquí presentada, sin embargo, es suficiente para mostrar que la historia de las 10 persecuciones es una fábula, que tanto los hechos como los nombres se han visto obligados a entrar en servicio para formar la lista de las 10 persecuciones y encontrar entre los emperadores romanos 10 perseguidores. La historia lo muestra claramente. La historia muestra que solo 5 de los así llamados 10 perseguidores pueden ser contados como tales por cualquier interpretación justa. Estos 5 fueron Nerón, Marco Aurelio, Valeriano, Decio y Diocleciano. De los otros 5, Trajano no solo agregó absolutamente nada a las leyes ya existentes, pero dio instrucciones muy suaves para la aplicación de estas, que disminuyó bastante en lugar de intensificar los problemas de los cristianos. Es difícil ver cómo las direcciones podrían haber sido más suaves sin derogar las leyes por completo, lo que para Trajano hubiera sido solo equivalente a subvertir el propio imperio. Domiciano no fue un perseguidor de los cristianos como tal, pero fue cruel con todas las personas y en común con otros. Algunos de los cristianos sufrieron y sufrieron tanto como lo hicieron otros que no eran cristianos. Septimus Severus solo prohibió que más personas se convirtieran en cristianos sin interferir particularmente con los que ya eran cristianos. La crueldad de Maximino, más amable incluso que la de Domiciano, implicó todas las clases y donde superó a los cristianos. Lo que les sobrevino fue la suerte común de miles y miles de personas que no eran cristianas. Aureliano no fue en ningún sentido perseguidor de los cristianos. De hecho, en el mayor tramo solo lo contempló. Había vivido más tiempo, podría haber sido un perseguidor, pero no es honesto contarlo como a un hombre perseguidor que a lo sumo solo intentó perseguir. En tal caso, no es justo convertir una intención en un hecho. Mirando de nuevo el registro de los 5 que realmente fueron perseguidores, se encuentra que desde Nerón hasta Marco Aurelio fueron 93 años, que de Marco Aurelio a Decio fueron 80 años, que desde Decio hasta el edicto de Valeriano fueron 6 años y que desde el edicto de Galieno hasta el edicto de persecución de Diocleciano fueron 43 años. De registro de este periodo, en cambio, se encuentra que entre Nerón y Marco Aurelio, Domiciano y Vitelio se enfurecieron, que entre Marco y Decio, el salvaje Cómodo y Carcalla, el Agabulus y Maximino, todos devastaron el imperio como jabalíes en un bosque, y que después de Valeriano vino Galieno. De estos hechos debe admitirse que si la persecución de los cristianos por la Roma pagana dependía de la acción de los emperadores, y si se les atribuye entonces los cristianos, no tenían mucho más que soportar la generalidad de personas en todo el imperio. En resumen, la historia de las 10 persecuciones es un mito.